¿Os gustaría ver cómo hice estos bonitos posavasos navideños? Es súper fácil, rápido y económico. Quedaos a ver el vídeo y os muestro paso a paso cómo los hice. Hola a todos y bienvenidos a Divertiarte. Os dejaré la lista de materiales en la caja de descripción del vídeo. Los círculos de madera y las láminas de papel las compré en una tienda online. Las dos cosas no llegaron a 6 euros. Para cortar el papel yo usé este cortador que hace tiempo tengo en casa, pero puedes usar los círculos de madera como plantilla y cortarlos con unas tijeras. Los hice de 10 centímetros de diámetro para que tengan el mismo tamaño que las maderas. Los pegamos con cola para decoupage o cola blanca y si sobra algo de papel no nos preocupamos. Cuando esté seca la cola, lijaremos el sobrante con una lija o lima de uñas. Para el reverso puse unos papeles un poco menos navideños para poder usarlos todo el año. Pegamos uno de los lados y los dejamos secar bien. Una vez secos, con una lima de uñas o lija limamos los bordes para retirar el sobrante del papel. Haremos lo mismo con el otro lado. Para la base de los posavasos usé 2 círculos de cartón pluma. Podéis usar cartón normal. Yo estoy reciclando este que lo tenía por casa de un cuadro que se cayó al suelo y se rompió. No es muy grueso, por eso recorté 2 círculos con un diámetro de 10,5. Los pegué entre sí con cola blanca y una vez seco lijé los bordes. Mientras se seca, preparamos el lateral de la base. Recortamos 2 tiras de cartón de 4 centímetros de altura. Si vuestro cartón es más grueso, es probable que os llegue con una. El largo es el que veamos que nos va bien para poder coger los posavasos y que salgan bien.
Forramos con papel decorado los cartones y dejamos que se seque bien el pegamento. Esto es para que el cartón no se nos deforme. Forramos también la base. Unimos las dos partes con silicona caliente o cola blanca. Pegamos una cuerda de algodón fina en el interior para cubrir la unión y otra más gruesa por el contorno del lateral. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo, dejar un comentario diciéndome qué os ha parecido y suscribíos si todavía no lo habéis hecho.
No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Con pintura marrón y una esponja o un pincel envejeceremos los bordes a pincel seco. Esto quiere decir retirar primero casi toda la pintura en un papel. Rematamos el trabajo dando 2 o 3 capas de barniz mate a todas las piezas para que nos queden bien resistentes, dejando secar bien entre capa y capa. Hasta muy pronto.